¿Qué sucede cuando el Estado, encargado de proteger a sus ciudadanos, se convierte en su principal agresor? En el derecho internacional, esto se define como crímenes de lesa humanidad. No son delitos comunes, son ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil. Según el Estatuto de Roma, estos crímenes no prescriben. La justicia puede perseguirlos sin importar cuánto tiempo pase. La historia nos ha dejado cicatrices que ayudaron a definir estos términos. Desde el Holocausto nazi hasta el apartheid en Sudáfrica o las dictaduras del Cono Sur en América Latina. Hoy, la mirada del mundo se posa sobre un proceso contemporáneo: Venezuela. El chavismo es un movimiento político y social de ideología socialista, socialismo del siglo XXI, fundado por Hugo Chávez Frías. Se define a sí mismo como antiimperialista y revolucionario, buscando, en teoría, la redistribución de la riqueza petrolera y el empoderamiento de las clases populares. Antes de ganar las elecciones de diciembre de 1998, asumiendo el cargo en febrero de 1999, la vida de Chávez estuvo marcada por un evento que cambió la historia moderna de Venezuela: un intento de golpe de Estado. Chávez no era un político de carrera, sino un teniente coronel del ejército. En la década de los 80, fundó en secreto el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR-200, dentro de las Fuerzas Armadas. Su objetivo era derrocar el sistema bipartidista que había gobernado Venezuela por 40 años, el Pacto de Punto Fijo, al que consideraba corrupto y servil a intereses extranjeros. Este es el momento en que Chávez se dio a conocer. Lideró una insurrección militar contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó militarmente, pero, antes de ir a prisión, se le permitió dar un mensaje televisado de 1 minuto. En él, pronunció su famosa frase: "Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados". Ese "por ahora" lo convirtió en un fenómeno político para muchos venezolanos descontentos con la crisis económica y social de la época. Chávez pasó 2 años en la cárcel de Yare. En 1994, el presidente Rafael Caldera le otorgó un indulto, sobreseimiento de su causa, como parte de una promesa electoral para pacificar el país. Al salir de prisión, Chávez abandonó el uniforme militar y comenzó a recorrer Venezuela para construir su base política civil. Tras salir de la cárcel, fundó el partido Movimiento Quinta República, MVR. Pasó de ser un golpista a un candidato presidencial, capitalizando el colapso de los partidos tradicionales y la caída de los precios del petróleo que había empobrecido a la clase media y baja. Este antecedente es relevante para el tema de crímenes de lesa humanidad, porque muchos analistas e informes de la ONU sugieren que la estructura jerárquica y el lenguaje militar que Chávez trajo consigo desde 1992 sentaron las bases para la militarización del Estado, que hoy es objeto de investigación. Hugo Chávez llegó al poder por la vía democrática en 1999, tras ganar las elecciones presidenciales. Su consolidación se basó en una nueva constitución, donde no solo reformó la ley, sino que refundó el Estado bajo lo que llamó la Quinta República. El país pasó de ser República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela. Se añadió una 8ª estrella a la bandera y se modificó el escudo nacional. Esto no fue solo estético, buscaba ligar la identidad del Estado directamente con la ideología del movimiento chavista, el ideal bolivariano. Entre otros cambios, se extendió la duración y la postulación del mandato presidencial. De 5 a 6 años de duración, y con la nueva Constitución, el presidente podía reelegirse inmediatamente. Más tarde, en 2009, se aprobó una enmienda para la reelección indefinida de todos los cargos públicos. Tradicionalmente, las democracias tienen 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La Constitución de 1999
creó dos adicionales: Poder Ciudadano, compuesto por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría. Poder Electoral. Elevó al Consejo Nacional Electoral, CNE, a la categoría de poder del Estado. Los informes de la ONU y resoluciones de La Haya señalan que, aunque sobre el papel estos poderes garantizan equilibrio, en la práctica permitieron la concentración de funciones bajo el mando del Ejecutivo. Se eliminó el Congreso bicameral, diputados y senadores, y se creó la Asamblea Nacional, una sola cámara. Según los críticos, esto eliminó los frenos y contrapesos internos que ofrecía el Senado, facilitando la aprobación de leyes impulsadas por el presidente. Chávez eliminó la prohibición de que los militares votaran. Además, la Constitución les otorgó un papel activo en el desarrollo nacional, a través de la Unión Cívico-Militar. Esto permitió que militares activos ocuparan cargos en ministerios, gobernaciones y empresas estatales, como PDVSA, una estructura que hoy es clave en las investigaciones sobre la cadena de mando de la CPI. Curiosamente, la Constitución de 1999 es reconocida internacionalmente por ser muy avanzada en materia de derechos humanos. Por ejemplo, otorga rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos y prohíbe la desaparición forzada y la tortura de forma explícita. ¿Por qué es esto importante? Porque la ironía legal es que el Estado venezolano está siendo investigado precisamente por violar los artículos que el mismo chavismo redactó en 1999. La Constitución de 1999 concentró tanto poder en la figura del presidente que, cuando el modelo entró en crisis tras la muerte de Chávez y el ascenso de Maduro, las instituciones, jueces, fiscales, CNE, ya no tenían independencia para frenar los abusos de poder, lo que permitió que la represión se volviera sistemática. Los organismos internacionales han documentado que durante la era de Chávez se sentaron las bases estructurales y ocurrieron casos clave que hoy son analizados como parte de un patrón de persecución. El Estatuto de Roma define la persecución de un grupo con identidad propia por motivos políticos como un crimen de lesa humanidad. La lista Tascón, 2004. Tras el referéndum revocatorio, se publicó una lista con los nombres de quienes firmaron contra Chávez. Esto se utilizó para despedir a miles de empleados públicos y negar servicios, lo que la CIDH y diversas ONG consideran el inicio de una persecución sistemática por razones de identidad política. Caso de la jueza María Lourdes Afiuni. Quizás el ejemplo más emblemático de la era de Hugo Chávez sobre el uso del Estado contra el individuo fue el de la jueza María Lourdes Afiuni. En 2009, tras cumplir con una resolución de las Naciones Unidas y otorgar libertad bajo fianza a un detenido, la jueza fue arrestada sin orden judicial apenas minutos después de su decisión. Al día siguiente, en cadena nacional, el presidente Chávez exigió públicamente una pena de 30 años de prisión para ella, llamándola bandida. Durante su encarcelamiento, Afiuni denunció haber sido víctima de condiciones inhumanas, falta de atención médica y graves abusos físicos y sexuales. Este caso no fue solo un ataque contra una mujer, fue, según organismos internacionales como la CIDH, el golpe final a la independencia del poder judicial en Venezuela. Envió un mensaje claro a todos los jueces del país: si la justicia contradice al poder, la justicia será castigada. Este precedente de persecución judicial es hoy una pieza clave en los expedientes que se analizan en La Haya para demostrar cómo se desmantelaron los frenos al abuso de autoridad. Manifestaciones de 2002 a 2004. Durante las protestas en el contexto del golpe de Estado y el paro petrolero, se documentaron ataques de grupos civiles armados, círculos bolivarianos, que actuaban con la aquiescencia del Estado. Criminalización del sindicalismo. Entre 2005 y 2013, organizaciones como Provea documentaron la judicialización de más de 150 dirigentes sindicales y la represión violenta de huelgas, utilizando tribunales militares para juzgar a civiles. Las prácticas de tortura comenzaron a denunciarse sistemáticamente bajo Chávez. Caso de los soldados disidentes, 2003.
La CIDH documentó el asesinato y presunta tortura de militares que se opusieron al gobierno en la Plaza Altamira. Uso del SEBIN. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional comenzó a ser utilizado como una herramienta de inteligencia política para detenciones arbitrarias sin orden judicial. Aunque no siempre califica como crimen de lesa humanidad por sí solo, organismos como Human Rights Watch señalan que el cierre de RCTV, 2007, y de decenas de emisoras de radio fue parte de un plan para suprimir sistemáticamente la crítica, facilitando que otros crímenes ocurrieran en la sombra. Tras su muerte en 2013, Nicolás Maduro asumió el mando. Con la llegada de Nicolás Maduro, lo que comenzó como una crisis de legitimidad electoral se transformó en una estructura de control total. Según la misión de determinación de los hechos de la ONU, el Estado venezolano perfeccionó lo que se denomina terrorismo de Estado. Informes de la ONU señalan que esta consolidación se transformó en un sistema donde las instituciones judiciales y militares fueron alineadas para servir a un solo proyecto político. El informe de la ONU de septiembre de 2021 destaca que el Poder Judicial perdió toda independencia. Jueces y fiscales, en lugar de investigar crímenes, se convirtieron en ejecutores de la persecución. Se documentó el uso sistemático de tribunales militares para juzgar civiles, una violación directa al debido proceso, pruebas fabricadas, el uso de siembra de armas o documentos para encarcelar a líderes sociales y políticos. Hoy, en febrero de 2026, Venezuela atraviesa un momento de incertidumbre histórica. Tras los eventos del último año, que incluyeron una presión internacional masiva y la captura de figuras clave del gobierno por parte de la justicia internacional, el país se encuentra en una fase de transición forzada. En lo político, la oposición, liderada por figuras que sobrevivieron a la persecución, exige la toma de posesión tras las cuestionadas elecciones de 2024. El chavismo, por su parte, se encuentra fragmentado tras las investigaciones de la CPI que han alcanzado a la alta cadena de mando. En lo social, la crisis migratoria no cesa. Más de 8 millones de venezolanos han huido, y la ONU alerta que el aislamiento y el colapso de servicios básicos siguen siendo la realidad diaria. En lo jurídico, el fiscal de la CPI, Karim Khan, ha acelerado los procesos. Venezuela ya no solo es un caso de examen, sino un escenario de juicios activos donde las víctimas finalmente empiezan a ser escuchadas en tribunales internacionales. Aquí es donde el análisis político se vuelve una cuestión penal. La misión de la ONU ha concluido que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional en La Haya investiga activamente detenciones arbitrarias, torturas en centros como el Helicoide y ejecuciones extrajudiciales. Las resoluciones de la CPI indican que estos actos no fueron aislados, sino parte de una política para silenciar a la oposición. Diversas fuentes y paneles de expertos de la OEA contabilizan más de 376 muertes directamente vinculadas a la represión en manifestaciones desde 2013 hasta la actualidad. Basil da Costa, 2014. El primer fallecido documentado del ciclo de 2014. Murió de un disparo en la cabeza. Los vídeos demostraron que los disparos provinieron de funcionarios del SEBIN. Neomar Lander, 2017. Un joven de 17 años que se convirtió en símbolo. Murió por el impacto de un objeto en el pecho en Caracas. Su caso ejemplifica la muerte de menores de edad en las calles. Paola Ramírez, 2017. Asesinada por un disparo mientras caminaba cerca de una protesta en Táchira. El vídeo de su muerte fue clave para demostrar la actuación de civiles armados pro-gobierno, colectivos. La ONU y la CPI no investigan solo las muertes, sino cómo ocurrieron. La misión de la ONU documentó que la Guardia Nacional y la policía dispararon munición real directamente al cuerpo, no para dispersar, sino para matar. Actuación de los colectivos.
grupos de civiles armados que, según la ONU, actúan con permiso o coordinación de las fuerzas del Estado para atacar marchas, permitiendo al gobierno negar la responsabilidad directa. Ejecuciones extrajudiciales. En barrios populares, como en la Operación Tuntún de 2024, la represión pasó de la calle a las casas, donde personas fueron sacadas de sus hogares y ejecutadas sin juicio previo. Informes de inicios de 2026 señalan que, aunque hay algunos funcionarios de bajo rango presos, la cadena de mando, ministros, generales y el presidente, sigue sin responder ante la justicia venezolana. Esta es la razón principal por la cual la Corte Penal Internacional mantiene el caso abierto, porque el Estado no investiga a los verdaderos responsables. ¿Por qué se habla más de Maduro en La Haya que de Chávez? El inicio de la competencia. La CPI suele enfocarse en situaciones donde la justicia nacional es incapaz o no tiene voluntad de actuar. Durante los años de Chávez, las instituciones aún conservaban cierta apariencia de legalidad que se rompió totalmente tras 2014. La escala. La ONU señala que la represión de 2017 y 2019 alcanzó niveles de generalidad, muchas víctimas, y sistematicidad, un plan claro, más evidentes para los estándares internacionales. Continuidad. Muchos informes actuales, como los del Instituto Khasla o la OEA, argumentan que existe una estructura criminal que comenzó con Chávez y se perfeccionó con Maduro. A inicios de 2026, la situación en Venezuela es crítica. Informes recientes de la ONU expresan profunda preocupación por la intensificación de la represión tras eventos electorales y una creciente inestabilidad geopolítica. Mientras la economía sigue intentando recuperarse de una hiperinflación histórica, el expediente en La Haya sigue sumando testimonios. La pregunta ya no es si ocurrieron estos crímenes, sino cuándo llegará la justicia para las víctimas. Las calles de Venezuela han sido testigos de una violencia sistemática. No fueron accidentes ni incidentes aislados. El 70% de las víctimas en 2024 presentaba disparos en zonas vitales. Estos jóvenes no solo perdieron la vida marchando por sus derechos. Sus muertes forman parte de un expediente que busca demostrar que en Venezuela el derecho a protestar se pagó con la vida.